¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. Esta noche vamos a platicar sobre ciberseguridad con un experto que trabajó viejos conocimientos ahí en Washington, Barack Obama, en la administración del expresidente estadounidense. Y también vamos a platicar aquí en el estudio con el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe. Viene a platicarnos sobre lo que está sucediendo en la isla y cuáles podrían ser los efectos que tendría sobre la seguridad nacional de México la llegada de un nuevo régimen, tanto allá como acá. Y sabes que no se está conversando sobre eso, porque cuando uno ve desde la óptica de seguridad nacional, Cuba ha jugado un papel fundamental en la seguridad de México, la forma en que se hacen las elecciones en México, los grupos armados en México, las relaciones de México con otras partes con otros países. Entonces va a ser una conversación importante porque podría definir la estrategia del nuevo gobierno. Quédese con nosotros, ya lo vamos a platicar en unos instantes. Le estaremos contando precisamente de esta entrevista con el ex embajador Ricardo Pascoe. Y por lo pronto nos vamos con la información que tenemos al momento, porque están aumentando los homicidios en Baja California. En los primeros meses de 2018, la cifra arroja un acumulado de 604 homicidios dolosos en toda la entidad, cifra que contrasta con los 3 primeros meses de 2017, es decir, de enero a marzo del año pasado hubo, ahí está la cifra, 406 homicidios dolosos, casi 200 menos. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, asegura que gracias al operativo Escudo Titán, que vale la pena analizarlo posteriormente, Ana María, supuestamente estarían bajando los índices de violencia que hubo respecto a 2017 y que incluso en algunas regiones del país la disminución, y esta es una cifra que hay que buscar detalles, porque dice que la disminución es de 90% en materia de homicidios, como se está dando en Baja California. En tanto, organizaciones civiles aseguran que los grupos de narcotráfico que operan en la entidad se han consolidado y que los operativos de las autoridades no han servido para desarticularlos. Oye, es que están hablando de una Pax Narca en Baja California. Es lo que están diciendo estas organizaciones. En contraste, por segundo año consecutivo, Yucatán ocupa el primer lugar nacional como el estado más pacífico del país. De acuerdo con el Índice de Paz México 2018, el estudio señala que la entidad tiene la menor tasa de homicidios en México y que la tasa combinada de robo, asalto y violación se redujo 23% el año pasado. Recordemos que el Índice de Paz se construye con base en 5 indicadores: homicidios dolosos, crímenes con armas de fuego, crímenes violentos, detenciones injustificadas y crimen organizado. Y en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal local para duplicar la pena mínima de prisión que se aplica al delito de feminicidio. En el dictamen aprobado se incrementó de 20 a 40 años la pena mínima y la máxima prevista de 50 años se elevó a 60. Además, se determinó incorporar una sanción al victimario de 500 a 1000 días de multa. La intención de estas modificaciones es armonizar conforme a los tratados internacionales y que se complemente y armonice con el Código Penal Nacional, de acuerdo a la opinión de algunos legisladores. Y en temas electorales, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, confirmó que los candidatos presidenciales José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, y la independiente Margarita Zavala sí tienen custodia y apoyo tanto del Estado Mayor Presidencial como de la Policía Federal. En específico, son esos candidatos los que solicitaron apoyo expreso a las autoridades, que incluye protección en tramos carreteros, apoyo en oficinas y logística para los sitios donde pasen la noche. Pero, Víctor, la candidata independiente ya tenía protección por parte del Estado Mayor porque fue primera dama. Así es, y de hecho, bueno, es un tema que habíamos platicado y lo hemos tocado mucho en este programa. No se podía dejar de lado la protección, aunque hasta el momento no la han aceptado Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. A mí me parece eso peligrosísimo. Muy peligroso porque cualquier cosa puede pasar y es la realidad. Es un tema de seguridad nacional. Y los niveles de percepción de inseguridad en México están en su nivel más alto desde el 2013, año en el que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, comenzó a medir trimestralmente la percepción social de inseguridad pública. El 76.81% de la población de 18 años y más consideró que vivir en sus ciudades inseguro. Es un porcentaje que superó el registrado en septiembre de 2017, que era el considerado más alto hasta entonces. En su pantalla usted lo está viendo.
Ahí están las ciudades con mayor porcentaje de personas. Y ahí están las que ciudades. Consideraron que viven en sus ciudades inseguras. Ahí está Las ciudades. Oriente y norte de la Ciudad de México, Coatzacoalcos, Fresnillo, Chilpancingo y Cancún. Cancún ese destaca mucho, ¿eh? Sí. Hay que resaltar que por segunda vez y de manera consecutiva hubo un descenso en los niveles de confianza que se registran hacia las Fuerzas Armadas. Oye, Víctor, ¿qué contraste en el discurso que está dando el secretario de Gobernación, donde asegura que las cosas han mejorado, y este estudio que acaba de presentar el INEGI, donde las personas, hay que decir, están hablando de percepciones. El INEGI lo que está evaluando son las percepciones de las personas, pero la gente, de hecho, se siente mucho más insegura. Entonces, hay un desligue. Por un lado es un ahí. discurso político, que es el del secretario de Gobernación, y el otro es un discurso o es información estadística. Entonces, están en diferentes niveles, pero te muestran diferentes realidades. No, y lo que subrayaste, lo de Cancún, que la gente en Cancún sienta que es una ciudad de las ciudades más peligrosas, por lo menos en términos de percepción, a mí me parece horrorífico. Quizás tendríamos que cruzar la percepción también con los índices de distintos delitos para ver si esta percepción está sustentada en la realidad o simplemente en una mayor difusión de algunos hechos, ¿no? Por lo pronto ahora vamos a la información que tenemos todas las semanas, las agresiones contra políticos. Veamos. Bien, no paran las agresiones en contra de políticos en el proceso electoral rumbo a las elecciones del 1 de julio. Entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de abril de 2018 se registraron son 173 agresiones directas, mismas que causaron en total son 78 homicidios. Pero no solo los políticos son blanco de ataques, también sus familias, pues se registraron 30 agresiones en contra de familiares de estas personas, con un saldo de 40 víctimas. Todas estas agresiones, Ana María, ocurrieron en 29 entidades prácticamente en todo el país. Todo el país. 167 municipios, lo que nos revela que la violencia continúa también expandiéndose. Ahí lo tenemos, este es el reporte que nos da ETELECT de forma continua. En su pantalla usted puede ver cómo está distribuido el nivel de riesgo en algunas entidades del país, entre muy alto y alto. Realmente hacer campaña en Guerrero, en Oaxaca, es dificilísimo. Esto de acuerdo al análisis de riesgos de seguridad de ETELECT Consultores, Ana María. Y los protocolos ahorita lo que están... si tú eres un candidato que está amenazado, se supone que el protocolo es que tú te vas con el Instituto Nacional Electoral, le pides protección, el Instituto Nacional Electoral se supone que coordina eso con Gobernación, o sea, y con el Estado. Y el problema es, la verdad, yo creo que una de las grandes historias de estas elecciones va a ser lo que acabas de mencionar, no solamente los homicidios, Víctor, sino la violencia contra la familia, la violencia, las agresiones. O sea, tienes grupos del crimen organizado, porque se cree que es más de temas de crimen organizado que temas de grupos políticos, tratando de imponer candidatos. Y eso es grave para el país. Fuimos a Chilapa, lo hemos platicado también en el pasado, Ana María, que esta es una de las zonas más peligrosas del país, en Chilapa y en Guerrero, en donde han matado ya varios candidatos. Y una de nuestras reporteras le preguntaba al candidato local del PRD que cómo hacía campaña, y él respondía con mucha fe. Sí, o sea, la fe hasta cierto punto te protege. Oye, vámonos a la entrevista de hoy. John Banhart, el exdirector de ciberseguridad en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama, estuvo recientemente en México para hablar sobre ciberseguridad en las elecciones. Esto fue un evento patrocinado por el Instituto Aspen. Pues obviamente aproveché la oportunidad para entrevistarlo, y basándose en su experiencia en la administración de Obama, nos habló de la seguridad durante estos procesos electorales y pues hizo alusión a México. Veamos lo que dijo. John, cybersecurity is a huge issue for this electoral process. And there's been concerns that range from someone could try to hack the Electoral Institute's computers as the tallies are being presented the evening of the election, to hacks taking place all over the country. I mean, could you just walk us through what, in terms of cybersecurity, what should the Mexican authorities and the Mexican electoral authorities be focusing on? Sure. So I think when we think about cybersecurity, whether it's election systems or really any other kind of system, there's really three main areas that we want to focus on.
Number one, we want to make sure that the systems that are counting the votes, I know in many places in Mexico, people fill out a paper ballot, it goes into a system which then counts it, but those systems can be connected as well. We need to make sure that those systems have been tested, that they're secured, so that we have confidence that the information is being counted correctly, that every vote gets counted correctly. So we want to be very careful about that. Secondly, we want to make sure that the machines stay up and running. Oftentimes we focus, when we talk about elections, we focus on corruption of the results, whether through hacking or whatever. But the reality is, even making the machines unable to count the votes, making it so that the votes can't be counted, is a disruption that can create challenges, particularly in contentious elections. So you really want to make sure that you've thought through those problems, ensure that the systems are protected as best as you can. That includes both ensuring that the voting machines themselves have been updated and secured, but also looking at what are some of the other protections that you can put in place around the data as it's collected, making sure that it's encrypted as it's being transmitted from one location to another, making sure that the databases where it's stored are properly protected. So there are very specific things that you need to do in order to both collect the information, transmit it securely, and then store it securely, so that until the election is final, you've dramatically reduced the possibility of something irregular happening. The U.S. experience in terms of cybersecurity and the electoral process has been, we've been following it very closely, but there are differences in terms as to the threats that took place during the U.S. elections in 2016 and the elections that are taking place here in Mexico. Cybersecurity during the 2016 elections, what happened? So there were a couple of things that sort of came to the forefront during the election. It's not that the hacks themselves, it wasn't a new method of attack, it wasn't some advanced new malware or anything along those lines. It was traditional hacking attacks. What made it so striking at the time and so concerning even now today was what the hackers were targeting and what we believe they were trying to do as a result of that. So we saw them, for example, breaking in, hacking into the computers of the Democratic National Committee, pulling up opposition research, releasing that online. Traditional hacking style of attack, but the impact was designed to disrupt the campaign process, presumably to reinforce the one candidate over another. That's obviously a concern when we believe that you have a foreign nation, or really anyone. It doesn't have to be a foreign country. It doesn't have to be a foreign nation. No, that's exactly right. And I think that that's an important point, is that while in our case it was a foreign nation that was perpetrating most of these attacks, that is in no means, rather, a necessity. Any organization, any individual who feels they have an interest in disrupting election or other influencing parties. it. Well, anybody that feels like they have anybody who would feel motivated to try and influence hacking is one method that they could use. During the midterm elections, that are taking place in the United States this year, what will be different? What will be different in the next electoral process in 2020? No, it's a great question. I think there's a couple of things that are different. Number one, the campaigns themselves. So as you know, politicians, when running for office, they have extensive campaigns around them. What the lesson learned from 2016, what we've seen is that campaigns have now taken the issue of cybersecurity very seriously. I would say much more seriously than they did prior to 2016. What that means is that they're investing in the cybersecurity protections, the technology, hiring the right people, bringing in consultants, making sure that they're implementing as many good processes and good technology security controls as they can to reduce the likelihood of a hack working against them. It's important to note that that is independent from anything that the government does. Campaigns are private organizations, so they're taking this on themselves. So the campaigns, the politicians themselves, as stakeholders in this process, they have, in my opinion, a responsibility to take action to protect themselves.
We know more now about the tactics that are used and how the information, once a computer has been hacked into and the information has been taken, we have a better sense of how the hackers may try and use it, which means we're more aware of how to combat that. We know where they might try and release it, what their potential interest is in releasing it, so we're better prepared around the messaging in terms of how to control that. So I think there is just the awareness alone is resulting in all of the stakeholders in the election taking the steps that they can to better protect themselves. And I hope that it will also lead to awareness in the citizenry, right? Citizens need to understand that these things are happening and that we need to be aware that not everything that we see or read may be 100% accurate, and we need to be educated. Thank you so much, John. Thank you. Thank you. ¿Sabes que lo que me pareció fascinante también en este foro es que se recalcó una de las grandes amenazas a la integridad de las elecciones en México es cómo cuidar la base de datos del Instituto Nacional Electoral? O sea, cómo asegurar que actores externos no tengan acceso a toda nuestra información, nosotros los que votamos. Entonces, Lorenzo Córdoba, el consejero, el comisionado presidente, básicamente aseguró que la base de datos, a diferencia de años pasados, ya no se pueden hackear, ya no los pueden sacar y venderlos en el mercado como lo que había sucedido antes. Tepito, es que las encontraron en Tepito, Víctor. Entonces lo que está sucediendo ahora es que para poder ver esta base de datos, los partidos entran a un cuarto especial que no está conectado a internet y que pueden buscar información, pero si llegasen a ilegalmente tratar de sacar información, que es muy difícil, hay una forma de darle seguimiento exactamente quién fue la persona que lo sacó. Entonces, Lorenzo Córdoba, por lo menos en este foro, nos aseguró que nuestras bases de datos, nuestra información está segura, Víctor. No te veo muy seguro. No estoy muy convencido de eso, pero bueno, es momento de hacer una pausa, eso ya lo platicaremos después. Sí. Regresamos, vamos a platicar con Ricardo Pascoe, el ex embajador de México en Cuba y especialista en seguridad nacional. ¿Habrá un verdadero cambio de régimen en la isla y qué implicaría un régimen diferente allá y otro acá? Con eso volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Gabinete de Seguridad. Por primera vez en 6 décadas, el presidente de Cuba no se apellida Castro. El nuevo mandatario, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, nació después de la Revolución de 1959. Este relevo debería de ser un indicio de los profundos cambios que se estarían llevando a cabo en la isla, pero en su primer discurso, el presidente Díaz-Canel fue muy claro en subrayar que el general Raúl Castro, de 86 años, sigue al mando del país y que no se esperen grandes cambios ni reformas políticas ni económicas. ¿Qué impacto podría tener para la seguridad nacional de México y la estabilidad regional a corto y a mediano plazo esta transición? Está aquí para platicarnos sobre esto y le agradecemos que nos acompañe el experto en seguridad nacional y ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe. Bienvenido. Muchas gracias, Ana María. Bienvenido. Oye, muchos ven esta transición como una transición solamente, o sea, ¿no se esperan grandes cambios a corto plazo? ¿O cuál es tú has estado en la isla recientemente? ¿Qué es lo que se conversa? Bueno, en primer lugar, es una transición generacional, sin duda. Sí. Entonces, bueno, eso hay que abonar ese elemento. Sí. Yo creo que Díaz-Canel es una persona que ha mostrado en su propia gestión, incluso como secretario del partido en Holguín, en varias provincias de Cuba, que estaba abierto a ciertos cambios. Fue más abierto, por ejemplo, a que hubiera lugares de reunión, por ejemplo, de grupos de jóvenes gays, por ejemplo. Claro. Es decir,
había una actitud diferente, vamos a decir. Pero a ver, yo recuerdo en el 2008, cuando hay la transición, entra Raúl Castro como presidente, hubo cosas impactantes. Por primera vez los cubanos podían tener computadoras y celulares. Hubo aperturas en la economía. Y bueno, años después tuvimos hasta que se abrió la relación con Estados Unidos, una relación diplomática que sigue ahí vigente a pesar de Donald Trump. Entonces, ¿por qué no esperar que él haga decisiones impactantes? ¿Qué lo detiene? A ver, el tema me parece es el siguiente, y el dilema para el futuro, hay que verlo. Fuera de la transición generacional, lo que estamos viendo es, en primer lugar, la imagen de un nuevo presidente cubano, Díaz-Canel, rodeado de la vieja gerontocracia. De la vieja guardia, sí. La vieja guardia. En las fotos él está rodeado del aparato de seguridad, del aparato militar, etcétera, de Cuba. Es decir, quedó claro quiénes siguen estando al mando de los sectores estratégicos de la economía y de la seguridad. Entonces, ahí no ha habido cambio. Lo que sí hizo Raúl, y en esto yo creo que es importante darle el reconocimiento que se merece Raúl, es de que él hizo algo que Fidel no quiso hacer. Fidel no quiso hacer el relevo que tenía que haber hecho. Por eso él de repente lo sorprendió la enfermedad y finalmente la muerte y no pudo hacer el relevo que él quería hacer, que era Carlos Laje. Ah, mira. Pero, a ver, entonces, nada más para poner en claro, yo creo que ahí Raúl aprendió del error de su hermano. Ese fue el primer error de su hermano en los últimos años. Digo, esto para la herencia y el análisis de quienes quieren estudiar el legado de Fidel, no pudo hacer, porque no quiso hacer la transición. Incluso me dijo en algún momento en La Habana, comí con Gabriel García Márquez, y él me dijo, embajador, Fidel nunca va a morir, no tiene tiempo para eso, su agenda está saturada, ¿no? Entonces, era realismo mágico simpático, era muy simpático, ¿no? Que escuchar ese comentario. A mí me queda una pregunta aquí, embajador, porque estamos también en un proceso electoral en este país en donde todas las encuestas nos marcan que va a haber un cambio dramático, drástico en la dirección del ejercicio de gobierno con la posible llegada de Andrés Manuel López Obrador. En este momento tiene 30 puntos de ventaja sobre Mid y 20 puntos sobre Anaya, de acuerdo a Bloomberg. ¿Qué podría cambiar en la relación entre México y Cuba con la llegada de un gobierno en donde hay una simpatía clara hacia el régimen de la isla, entendiendo que seguimos insertados en la esfera de interés de Washington, por supuesto? América del Norte, ¿qué podría cambiar ahí? No, yo creo que viene un periodo muy conflictivo si esto se da. Hay que tener muy claro esto, porque la relación triangular Washington-La Habana-México es una relación histórica, de conflicto, de acercamiento y de lejanía. Incluso a México muchas veces le ha servido utilizar la relación con La Habana como una manera de distanciarse o de negociar con Washington. Hoy por hoy, ¿qué tanto le serviría eso a México? No estoy muy seguro, no estoy muy seguro, pero lo cierto es que con Trump, lo cierto es que vienen periodos conflictivos, porque el tema del TLC para mí no está muy claro cómo va a quedar este tema. Yo sé que están diciendo que está a punto de aprobarse, etcétera, ya lo veremos, pero yo no descarto el escenario también de que Trump diga esto no va, el TLC, y entonces el escenario de la zona limítrofe de Estados Unidos con el sur, que somos Cuba y México, promete convertirse en una zona de un nuevo conflicto. Lo interesante de esta transición es que ha sido una transición que ha tomado tiempo y ha sido pacífica, que en cuestiones de seguridad nacional eso es lo que mejor le sirve a México y yo creo que al resto del continente. Hubiera sido terrible un conflicto, una guerra civil interna en donde pudieran aparecer 100,000, 200,000, o sea, estos escenarios que se había preparado México y Estados Unidos y algunas de las islas en el Caribe de que pudieran salir masivamente
gente de Cuba buscando salir de la isla. Entonces, ese escenario ya parece que no va a suceder. Apenas que tú puedes ver un escenario en donde esta transición pacífica se interrumpa. El problema sí es posible, Ana, porque hay un tema no resuelto en Cuba. Y yo veo que Díaz-Canel no tendrá la fuerza política para dirimir el conflicto interno. ¿Cuál es el conflicto interno? Fue entre Raúl y Fidel. Raúl, yo mencioné lo que considero el primer gran error final de Fidel, que fue no designar a tiempo su sucesor porque se aferró al poder, pensando en lo mismo de Gabriel García Márquez, que nunca iba a morir. Pero el segundo error, y quizás el más grave, es que fue al Comité Central en marzo del 2016 y convenció al Comité Central, con toda su autoridad y su jefatura de la revolución, de que rechazaran el acuerdo con Obama. Es decir, descalificó a Raúl, descalificó lo que había negociado Raúl con Obama. Y en ese momento, para quienes fuimos observando el proceso, donde Cuba empezó a abrirse, había expectativas, la población empezó a sentir que podrían cambiar las cosas, de repente se cortó el proceso, se cerró la cortina. Y eso eso sucedió después de esa reunión del Comité Central. Aquí le habíamos puesto la Cubastroika. Se acabó la Cubastroika. Sí, se acabó, exactamente. Pero en cuestiones, o sea, en la visión de seguridad nacional, ¿qué le debe de preocupar a México ahora en esta transición? ¿O básicamente no... va a haber un cambio de la relación probablemente bilateral, pero esta preocupación de injerencia cubana en el resto del hemisferio, en México, la relación Estados Unidos, o sea, ¿qué deben de estar observando los que hacen decisiones sobre seguridad nacional del país? Bueno, en primer lugar, ¿cómo dirimen esta discusión entre los dos proyectos, Fidel y Raúl? Que es socialismo autártico, que es la propuesta de Fidel, o sea, socialismo hacia adentro, y el socialismo de mercado, que es la propuesta de Raúl. O sea, el duro versus el aperturista, vamos a decir. Sí, básicamente. Eso, como esa discusión se frenó, no se resolvió el rumbo de la economía. Entonces, lo que tenemos es una economía inestable. Eso de por sí es un problema de seguridad nacional. Pero segundo, en la medida en que se prolonga la inestabilidad y Díaz-Canel demuestra que no tiene él personalmente la fuerza política para dirimir ese conflicto y resolverlo, lo que puede suceder es, por ejemplo, que pueden empezar a fragmentarse sectores de la economía. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, gente de las Fuerzas Armadas, pueden empezar a tener políticas exteriores propias. Nos vamos a tener que quedar con esto porque se nos acabó el tiempo, nos llegó la guillotina, pero muy interesante lo que nos está comentando el embajador. Y cuando haya las primeras reacciones, ojalá que pueda regresar al programa, ¿no? Sí, porque creo que es muy importante evaluar cuáles pueden ser los escenarios de conflicto en un país donde no se han resuelto las cosas y aparentemente no se van a poder resolver. Bien, pues llegamos al final de este programa. Ana María, embajador, muchas gracias. Gracias. Lo esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad, aquí por el financiero Bloomberg. Quédese con nosotros en este canal, como siempre le digo, hay más información. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.